Durante años este canal ha compartido contenido, buscando inspirar conocimiento nuevo. Pero no solo han sido conversaciones entre amigos, se están entregando códigos. Ahora se vuelve crítico el ir más profundo. Esto trasciende los simples datos. Se trata de transformarse a través de la experiencia. Porque debo decirte que hay un tipo de transformación profunda, real, que es la única que puede liberarnos. La humanidad ya está en tránsito. El rumbo a tomar depende de cada uno. Pero los códigos del multiverso que han sido revelados hasta el momento nos permiten trazar un mapa que podemos descifrar juntos. No entendemos a veces que, pues sí, realmente estamos en una sociedad que por X o Y situación o por X o Y factor está de cierta forma controlada. Y tiene un motivo, ya lo iremos platicando y todo, pero desde mi punto de vista, claro que sí. O sea, sí hay ciertas cosas que iremos desgranando aquí en el programa que nos dan a entender que se hablaba a lo mejor en libros, en películas de ciencia ficción, en un pasado, ¿no? Sobre un futuro donde se decía que podría llegar una sociedad totalmente en control. Y uno podría pensar que no, o sea, alguien que nos escucha aquí va a decir, pero ¿cómo puedes decir eso posible si yo ahorita puedo ir mismo a comprarme a un centro comercial lo que yo quiera y puedo hacer esto? Y obviamente pues no entiende que el concepto de libertad tiene que ver con otras cosas más profundas que con el hecho de que tú puedas ir a comer al restaurante que tú quieras y ese tipo de cosas, ¿no? Sino es todavía más profundo y ya lo iremos platicando. Alan Moore, una mente brillante y libre, lo dijo sin rodeos. Estamos dejando de ser sólidos. Con tanta información encima, la conciencia empieza a perder forma. Es como si nos estuviéramos volviendo vapor. Y tal vez por eso, cada vez se vuelve más difícil descifrar cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia. Ahorita más que nunca, por esta cuestión con el acceso a la información y a la desinformación también, estamos viendo una forma en la que el ser humano está teniendo cada vez más un acceso a esta realidad que no es nueva, viene tejiéndose desde hace mucho tiempo. Recordemos que vivimos bajo un sistema o bajo un régimen mundial al que se llama capitalismo y que empezó ya desde hace bastantes décadas, que tiene mucho tiempo también atrás de existir, desde cuando se buscaban estas cuestiones con que hubiera un núcleo de poder, un núcleo que dirigiera a los demás, que en sí mismo pues la premisa no es negativa, no es malo que existan líderes o dirigentes, ¿no? que encaucen el destino de un país, de la prosperidad de un país. El problema es que en estas filosofías o en estas búsquedas se ha perdido el propósito y se ha centrado en el fin como el poder, ¿no? El poder como el fin, ya no tanto como un medio para que exista una sociedad utópica o para buscar una utopía, ya sea de armonía espiritual, de armonía social, cultural, sino que también ahora está muy dividida la opinión, está muy dividido el ser humano entre diferentes ideologías de partidos políticos, de todo tipo de cuestiones publicitarias. Es un tema complejo, muy interesante, pero yo creo que sí, esto es algo que viene de mucho tiempo atrás y que apenas, digamos que las personas de a pie empezamos a tener un atisbo muy real de que esto es algo que ahí está, ¿no? Y que lleva tejiéndose tanto tiempo. Siento que estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde está sucediendo lo mismo que la película, que el libro de 1984, pero de una manera en que no es tan visible, es como si no fuera tan notorio para quien no quiera darse cuenta, ¿no? Pero para mí es como si estuviera inclusive peor, esto de que la realidad supera la ficción. Sí. Y yo en mi modo particular siento que pues sí existe este control deliberado, totalitario, pero está disfrazado, ¿no? No lo podemos ver tan claramente. No sé qué opina usted, mi querido Master Len. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, retomando también esto que estamos platicando del libro de George Orwell, pues él retrata eso, ¿no? Retrata un mundo donde existe una pirámide, y una pirámide, por supuesto, donde el que controla todo es el gran hermano, que nadie sabe quién es,
se piensa que puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, pero realmente pues no, simplemente se adora y se idolatra al gran hermano. Y después existe como la base, esa es como la punta de la pirámide, sí. Y después existe unos personas que es como el grupo, el ministerio de este gran hermano, y es un grupo también medio secreto, medio oculto, saben que son unas personas que están ahí y que controlan el mundo. ¿Nos suena un poquito parecido a la actualidad? Puede ser. Bilderberg, puede ser. Sí. ¿No? Y luego existe otros que son los burócratas. Gente que ya sí es conocida, pero que tienen una función para utilizar y hacer que exista todo un sistema de control. Banqueros, corporaciones. Exacto. Qué coincidencias, ¿verdad? Ajá. Y luego existe una base hasta abajo que le llaman pues el pópulo, ¿no? El vulgo, que se dice que es más o menos del 85%. Datos interesantes del libro. Qué coincidencias. Ajá. Y que realmente esta pirámide de gente siente que son gente que es tan inculta, que es tan que no tiene una libertad de pensamiento y que no puede hacer nada, que ni les interesa, no sé, simplemente es nosotros somos los que ponemos las reglas, ellos sé que lo van a seguir, porque incluso es curioso, en esta novela existe una policía del pensamiento, y a ver si ahorita platicamos más acerca de esta policía del pensamiento, pero esta policía del pensamiento se dedica a cuidar a la base, a la pirámide hacia arriba, o sea, no ver a los de abajo, porque ni siquiera les interesa la pirámide lo que hagan los de abajo. Esta policía del pensamiento controla a los burócratas, para que estos se alineen a todo lo que quiere el gran hermano y nadie se mueva de ahí, pero bueno, creo que lo iremos desarrollando un poquito más. ¡Qué coincidencias! Sí, exactamente. Sí, además de que, por ejemplo, lo que decías de cómo está distribuida la sociedad, o bueno, esta sociedad distópica dentro de esta novela. Del futuro. Que no vayan a pensar que es algo que está ocurriendo ahorita, porque pues sería muy extraño, ¿verdad? Que estuviera pasando, pero bueno, ahí hay como varios ministerios que se encargan de diferentes funciones, ¿no? Está el Ministerio de la Verdad, que se encarga de propagar la versión que todo el pueblo debe de tener acerca de la historia. Incluso hay un personaje que es el personaje, me parece que el personaje central de la trama, que se llama Winston, que se encarga de estar escribiendo incluso cómo fueron los eventos en el pasado, aunque no hayan ocurrido como ocurrieron. Él se encarga de escribir la versión oficial que van a tener las personas y que deben de tener siempre, para que haya una versión que todo el mundo conozca y que nadie discuta o nadie la ponga en tela de juicio. Está por otra parte también el Ministerio del Amor, que se encarga de aplicar todos los castigos, torturas y todos los métodos para, ¿cómo se dice?, someter a cualquier persona que de alguna manera ose desafiar al sistema en cualquiera de sus formas. Lo mandan ahí al Ministerio del Amor, a que le den cariño. Exacto, a que le digan, vas a ver, andas acá muy hablador y todo eso, pues ahí te va. Entonces, también está otro que, como dice Master Len, es la policía del pensamiento, que se enfoca precisamente en estos personajes o en estos seres individuales que por alguna razón son alienados y que de alguna forma han logrado desarrollar un pensamiento crítico o un pensamiento individual, y justo es lo que están protegiendo. Esta policía se encarga de perseguir la individualidad de pensamiento. Todas las ideas que sean disidentes, todas las ideas que no concuerden con la verdad oficial son un crimen. De hecho le llaman el crimental. ¡Qué coincidencias! Le llaman el crimental a cualquier persona que esté teniendo un pensamiento propio, un pensamiento ahí que vaya en paralelo y no concuerde con la verdad oficial, por supuesto, es una persona que comete crimental. Me sumo a todo lo anterior y creo que parte de esto de esta cárcel invisible tiene que ver con ser adoctrinados en vez de recibir educación. Es decir, donde tienes que tener un pensamiento, aunque no haya existido una verdad, pero la vamos a crear, como dijiste, el de, ¿cómo se llama? El de la verdad, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Verdad, que tenía que incorporar, aunque fuera una mentira, como parte de la historia, ¿no? Entonces, como es muy interesante, porque aunque lo decimos de chiste, ¿no?, pero tiene muchísima profundidad. Qué coincidencia que estamos súper mal informados, estamos adoctrinados, y de alguna manera, por ejemplo, algo que me llamó mucho, también aprovechando este ejemplo de la película 1984, es que había un momento todos los días que se llamaban
las 2 horas del odio, ¿no? Ujú. Sí eran 2 horas, Sí, ¿no? sí, O sí. 2 minutos. Sí, creo que 2 2 horas. horas. 2 horas. Dos horas. Que es como ¿Tanto? una... Es mucho. Creo que sí, es odio. mucho. Es como una purga, ¿no? Como la película Sí. de la purga. Exactamente, como una catarsis en donde nos enseñan a odiar a los demás para que no estés conectado contigo, porque si lo ponemos a ver, ¿qué te puede desconectar realmente de ti? El ver afuera a un enemigo. Entonces dicen que los estados, bueno, Pero ¿qué es lo que pasaba en esa experiencia de las pantallas? ya, que ponían por ejemplo a una persona que se había salido del Huacal, una persona que de alguna manera había sido un ejemplo de disidencia, de rebeldía, y entonces lo ponían en las pantallas y le empezaban a gritar y a decir todo lo que opinaban y que antes eran muy cercanos al sistema, pero que luego se salían. Qué coincidencias. Ajá. Y a mí me llamó mucho la atención porque de alguna manera a veces los noticieros, A veces. de repente, de vez muy en raro, cuando. Muy rara vez. se vuelven que los pones para que tú estés diciendo, mira, es que la culpa la tiene tal gobierno, la culpa la tiene tal país. No, o para quemar públicamente a alguien, ¿no? Que no te conviene, ¿no? Básicamente, entonces, a mí me llamó muchísimo eso, que para que exista un estado, un gobierno totalitario, necesitamos realmente generar un enemigo externo en vez de encontrar esa luz adentro de uno. Se vuelve como, yo me voy a alejar de esta persona porque no quiero que me contagie, ¿no? Esto es una novela, ¿no? Que es esta novela de así se llama, 1984. También hay libros como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Escrita en 1947. escrito en 1947. Qué coincidencias. Bien. Y otras películas como por ejemplo Equilibrium, que también se las recomiendo. Obviamente V de Venganza, ¿no? V for Vendetta, que están inspiradas precisamente, bueno, el Mundo Feliz no, pero están inspiradas pues mucho en la obra de 1984. Ahora, en este mundo fantasioso, vamos a suponer que, por ejemplo, existiera una corriente de pensamiento que es la oficial. Esto significa que en ese mundo, ¿no?, del que estamos hablando, por ejemplo, si ellos dijeran que existe una especie de una enfermedad, ¿no? Y que esta enfermedad es provocada por pues un bicho, y que este bicho pues te mueres y que tienes que usar un cubrebocas y todas estas cosas. Todo lo que ellos dijeran sería la versión oficial. Correcto. Y entonces, si por ejemplo a mí se me ocurriera decir que pues no creo que sea así, lo que sucede en este mundo ficticio es que pues me van a tomar y van a quemar mi imagen y van a hablar mal de mí, ¿no? Como curiosamente pues le pasó a varios médicos que coincidentemente, o sea, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que coincidentemente pues los corrieron inclusive de la medicina porque se oponían a la versión oficial de algunas cosas, ¿no? O por ejemplo, otra es esto de que también me pareció muy interesante que comentaron, y es sobre la educación, ¿no? Entender que la educación, o sea, la educación como tal tiene que ser algo que le estamos enseñando a los niños y a los jóvenes para que estén preparados para la vida, ¿no? Para que estén súper bien. Pero en este mundo rarísimo de 1984, la educación no está hecha para eso. Está hecha para plantarles ideas y educarlos con cierta información para que nunca se salgan del redil, de lo que creen. Y eso también es hay unas coincidencias muy raras, ¿no? Qué extraño. Qué extraño, ¿no? Porque es como si en otro mundo también muy, muy raro, pues la educación que recibimos en la actualidad, pues no estuviera realmente preocupada en crear personas que cuestionen, sino que realmente solo repitan lo que les están diciendo. Es muy raras las coincidencias. Yo no creo que sea adrede, ¿no? Pero está raro. Es conocer todo esto del libro, porque el libro lo que dice es para identificar un estado totalitario, ¿no? En este libro existen 3 continentes, estos 3 continentes siempre están en guerra, y eso es un motivo porque el sistema lo que quiere es que siempre, como lo estamos platicando y por eso ponía ese ejemplo, quiere que siempre sepas que existe un enemigo externo. ¡Qué coincidencia! Alguien a quien culpar, ¿no? Entonces las noticias lo que van a hacer es que todo el tiempo van a decirte que existe una guerra y que los enemigos están allí. Qué raro, ¿no? ¿Te imaginas vivir en un mundo en donde los noticieros todo el día te estén diciendo guerra, violencia, no te salgas a la calle? Qué Qué bueno que feo. no estamos ahí. Qué horrible ha de ser eso. Sí. Entonces eso
le interesaría mucho Lo a bueno este... es que es ficción. Sí, lo bueno Sí, es no, que no. es una Le novela. interesaría mucho el esquema totalitario, ¿no? Un régimen totalitario. Y también otra cosa que, como decía Master Iván, que le interesaría muchísimo es, yo necesito que la gente no se eduque, aunque le digamos que tenga educación, sino que más bien lo que necesitamos es que nosotros lo condicionemos Eso. y él se aprenda lo que nosotros necesitamos y hasta ahí. Le voy a hacer un paréntesis, mi querido Masterland. Perdón esta interrupción, pero bueno, ya estamos en la tercera vuelta. Entonces ya. Y esta interrupción que quiero hacer es la siguiente. Esto que está usted diciendo me llamó mucho la atención, que dices condicionar en lugar de educar. Y aquí a la izquierda, al fondo, tenemos un caballero con una playera verde que pues estudió psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el conductismo, ¿no? Que si alguien hace algo que está bien, se le premia. Y si alguien hace algo mal, se le castiga. Qué coincidencias, ¿no? Está también muy extraño esto, ¿no? O sea, si cumplo con lo que me dicen en la escuela que está bien, entonces me dan mi estrellita o me sacan a pasear o lo que sea. Y si lo hago mal, me van a castigar. Es como si, pues, extrañamente el conductismo es el que estuviera gobernando, ¿no? Está muy extraño. Perdón, me llamó la atención esa coincidencia, sí. Es que es coincidencia, pero sí, quién sabe. Yo digo que no, yo digo que no. Pero bueno, entonces, como vemos este régimen, lo que busca es esto, ¿no? También a través de la educación, a través de los medios, como lo hemos estado platicando, está buscando como buscar una verdad, pero es tan profundo ya, que incluso, digo, ahorita lo seguimos desarrollando, pero lo que les interesa también es el lenguaje. Llevar el sistema a un lenguaje que sea capaz de solamente tú puedas decir las palabras necesarias para que no te creen un pensamiento, imagínense el nivel, ¿no? Para que no te creen un pensamiento subversivo. O sea, para que a lo mejor te digas, no, pues no puedo decir guerra, porque pues entonces te vaya a cancelar YouTube, ¿no? No puedo decir COVID, porque no vaya a ser que el YouTube me vaya a cancelar, ¿no? Sí. O sea, cosas así para que en el lenguaje no existan y solamente tú sepas decir palabras que le convienen al sistema, pero es muy interesante, entonces... Así es, claro. Ahora, imaginemos que en este mundo imaginario existe esta cuestión con el control de los medios, de todos los medios de comunicación, en donde la información tiene que estar siempre vigilada y permeada por el núcleo de poder. El poder o el partido, en este caso, que es la entidad que dirige todas las cosas dentro de esta historia ficticia, el poder es el que determina qué es lo que va a decir el medio de comunicación y esa versión es la que toda la gente tiene que aceptar como esta información. Ahora, hay algo que también muy interesante respecto a lo que está diciendo Len sobre el lenguaje, es que también dentro de la historia se está empezando a inventar o a construir una neolengua que trata acerca de conceptos que ya suprimieron una gran cantidad o miles y miles de palabras, conceptos y términos para reducir el lenguaje a unas cuantas terminologías, ¿no? Unos cuantos conceptos que van a estar siempre acorde con los intereses del Estado. Y esto es porque incluso ahí mismo también hay un personaje, creo que fue O'Brien, si no me equivoco, quien menciona que el poder es una institución cuyo fin es el poder mismo y que su función es perpetuarse, independientemente de quiénes son los que estén ahí en la cúspide, en la cabeza. El esquema siempre debe de ser perpetuado y esa es su prioridad. Existe ese común denominador en donde está un gobierno que está en la cúspide, que es invisible, que nadie sabe exactamente quiénes son, en dónde están, desde dónde están transmitiendo todos sus comandos, todas sus operaciones, y existe una dependencia que en este caso son los núcleos de poder formados con las instituciones, como en este caso los ministerios dentro del libro de 1984, que son los que delegan y aplican la autoridad. Sobre esto también obviamente se genera mucho el sentimiento de soledad. Existe un montón de gente que al ser disidente o al ser le llaman algo, se me fue un poco el nombre, pero bueno, una persona que no puede cumplir con los estatutos que están establecidos se vuelve un alienado, se vuelve una persona aislada, pero resulta que también se dan cuenta que una persona aislada y sola empieza a generar un autoconocimiento, una autoindagación, claro. Empieza a despertarse, entonces también empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser considerados criminales las personas que viven solas.
Qué raro, ¿ah? Qué extraño. Qué extraño, sí. Y se plantea muchísimo de lo que estás diciendo ahorita, la diferencia entre soledad y solitud. Solitud es la capacidad de poder experimentarte y tener este diálogo interior y tener este recáspita, Batman, Eureka Moments, contigo mismo. Y el otro es el sentimiento de desolación. Entonces también decías, ¿no, Lenin? Que el idioma cómo se va haciendo de tal manera que ya está planteado que estar en soledad es algo malo, cuando puede haber soledad y puede haber solitud. Cuando tienes un poquito de sentido común, cuando empiezas a cuestionarte, pues quién eres, a dónde vas, qué está pasando, qué está sucediendo, cómo llegué y para dónde voy, es inevitable que comiences a darte cuenta que hay algo extraño, ¿no? Palabras como Krishnamurti que decía, no está bien estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y todos los grandes maestros siempre se dieron cuenta de que había algo extraño. Entonces, mi pregunta aquí es la siguiente, y es algo que de verdad me gustaría profundizar a lo mejor en otro programa, y esta pregunta es, ok, todo pareciera indicar que estas películas o libros como 1984 y todas las que les hemos platicado, estuvieran haciendo una crítica, en realidad fueran una crítica al mundo en el que estamos. No es una propuesta en el futuro, no es una novela de fantasía, sino que son maneras de disfrazar una crítica al totalitarismo, a pues los sistemas de gobierno que nos gobiernan. Entonces mi pregunta es, este tipo de personas o grupos de personas que nos gobiernan en estos niveles educativos, gubernamentales, médicos, etcétera, ¿serán conscientes de lo que están haciendo y lo hacen por este sentido de poder? ¿Estamos hablando de personas que son conscientes o también son inconscientes de esta fuerza? Y esta pregunta es, ¿el mundo estaría dirigido entonces por seres que son conscientes del daño que están haciendo y lo quieren hacer por alguna extraña razón que no alcanzamos a comprender? ¿O acaso es el propio inconsciente colectivo, la propia obscuridad de cada uno de nosotros, de nuestra propia inconsciencia, que se manifiesta en el colectivo y en el individuo con ese tipo de personas que están en el poder? Entonces, yo digo, y eso fue la conclusión a la que yo llegué, y es que yo me di cuenta que para poder, y va a sonar muy trillado, como estas frases de que el amor todo lo cura, y suena muy trillado, pero yo digo, bueno, para mí, ¿cuál es la solución? Pues siempre vamos a decir lo mismo, es trabajar en uno mismo, es trabajar en mí. Y si yo cambio, yo siento que entonces puedo cambiar al colectivo. Yo siento que, y si quieren podemos hacer el programa largo, pero al final es lo mismo. Cualquier revolución que se haga y que se haya hecho a lo largo de la historia, lo único que ha logrado es generar otros sistemas que vuelven a ser totalitarios. Yo creo que es un problema más de cada uno de nosotros, de entendernos y trabajar en nosotros mismos, como lo hizo Krishnamurti, como lo hicieron los grandes maestros. Entonces, yo para cerrar siento que la única manera de librarnos de eso, que para mí es innegable, es primero liberarnos del gran tirano que es nuestra propia ignorancia. Pues tiene que ver con todo esto que platicamos acerca de cómo los seres humanos no estamos siendo gobernados. Tenemos más bien un gobierno, o el gobierno totalitario existe porque nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos. Y eso también es muy interesante, ¿no? El hecho de que tú no te puedas gobernar en tu vida, lo que sucede, de acuerdo a este libro, es que se van a crear gobiernos totalitarios que te van a gobernar porque tú no te puedes gobernar a ti mismo. Y esa es una gran clave y es algo que nos puede poner a pensar si estamos en un régimen totalitario, que cada quien lo decida. Pero eso te va a ayudar a decir, bueno, entonces tal vez sea momento de que yo me empiece a gobernar a mí mismo, ¿no? Empiece a trabajar en mí, a ver qué me gusta, a dónde quiero enfocar mi atención, mi energía, y de ahí determinar y ver y experimentar, y te vas a dar cuenta que pues realmente esos regímenes están ahí porque uno mismo los ha proyectado, porque los necesita, ¿no? La libertad no se conquista afuera, se gana adentro. Porque los tiranos externos son las sombras proyectadas que aún no hemos querido mirar en nuestro interior. Inclusive, entre paréntesis, esta película, este documental que también les hemos recomendado mucho, que es Quimática, y recuerdo muy bien también ahí cuando lo decía, ¿no? En este documental, que por favor te recomiendo que lo busques, Quimática, me acuerdo cuando dice esto, ¿no? Sí, todos los
pues dueños de petróleo, los de las grandes corporaciones, los presidentes de Estados Unidos. O sea, existen estas familias que siempre han controlado. Y dice, pero en realidad lo que hace rato comenté y ahorita lo recuerdo, son la demostración física del inconsciente colectivo. Entonces, para transformarlos es en uno mismo. Este tema en particular tiende a tocar fibras muy sensibles y se vuelve por ahí, de repente nos puede despertar una cierta incomodidad hacia una de estas fibras que tiene que ver con nuestra capacidad también de unirnos como pueblo, de unirnos como una sociedad, pero como hemos estado expresando, para poder entender este tipo de unión primero tenemos que unificarnos nosotros, como bien se ha estado expresando, ya que mientras no hagamos esto vamos a seguir proyectando hacia el exterior todo este tipo de formas de separación en donde las cosas están divididas en clases, categorías, valores y todo tipo de nomenclaturas que van a representar siempre esa proyección de separación interna. Así es que pues también es una invitación para que lean el libro, es muy bueno, el libro de 1984, Salud, o cualquiera de estas películas que hablan sobre este tema en particular, que es muy sensible acerca de los sistemas de control tan antiguamente instaurados, porque sí, es importante señalar que no es un tema nuevo, lo estamos apenas tal vez abordando mucho aquí en las redes, o estamos apenas tocándolo o dándonos el valor para tocarlo, pero es algo que viene de mucho tiempo atrás. El poder es algo que se ha estado persiguiendo desde hace mucho tiempo, y hay gente que ya lo ha alcanzado y con creces, ¿no? Y ha logrado que esa cúspide suba a unos niveles inimaginables. Entonces tampoco se trata igual de generar una revolución ahí a ciegas, ni tampoco recurrir a la violencia para cambiar estos sistemas. Yo creo que ahora la revolución en efecto es una cuestión interior, es una cuestión de la revolución del pensamiento. Por ahí esta frase me recuerda mucho a la película de Vanilla Sky, que también es muy buena, que bueno, su versión original se llamó Abre los ojos, en donde nos habla precisamente del despertar, el despertar a nuestro poder personal, el despertar a la divinidad que somos, al control de nuestra propia experiencia, que a fin de cuentas creo que es hacia donde vamos todos. Qué curiosidad en qué momento fue hecha esta novela, que fue en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Donde tú también, Lenin, dices, oye, es que estamos buscando una solución, pero acabamos colectivamente de lo que estamos huyendo, nos lo volvemos a traer como colectivo, ¿no? Y me gusta mucho que la solución que se plantea aquí, lo acabas de decir también, Richard, es trabajar con uno mismo. Porque entonces no importa cuántos sistemas allá afuera estén como estén, si tú reincorporas tu propio poder, ¿cómo se llaman? Empoderamiento. Si tú te empoderas de ti misma o de ti mismo, porque piensas, porque tienes el valor de decir voy a pensar, y encuentras en el mundo, porque muchas personas en el mundo estamos queriendo pensar por cuenta propia, es decir, no creer la versión oficial y sí sacar nuestra propia conclusión. No se trata de ser, ¿cómo le llaman esto? Contreras a lo burro, ¿no? Sino decir, a ver, me están diciendo que esto es así, lo voy a investigar. Algo que yo aprendo mucho aquí en Códigos, no, a ver, vamos a investigarlo. Yo pienso esto, los demás piensan esto, pero no te cases con ninguna versión. O sea, sí cuesta un poquito de trabajo ponerse a investigar, pero eso es despertar la conciencia. Y que vive el amor. El amor. Y nos vemos en la cuarta vertical, compañeros. Sí. El código ya está contigo. Actívalo en conciencia.